nosotros nos encontramos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, mediante la serie de mensajes que hemos titulado Características de una iglesia firme. Y ya nosotros vimos en capítulo 1 que una iglesia firme se caracteriza por tener una sólida zapata. En los versos del 1 al 4 vimos que esa sólida zapata son líderes y miembros que están comprometidos con Dios, con el servicio, con la predicación y con el discipulado. Versos 5 al 9 aprendimos que una iglesia firme también se caracteriza por tener líderes calificados. Y estos líderes calificados son en tres sentidos, en tres esferas de su vida: la social, la personal y la doctrinal. Terminando capítulo 1, aprendimos que una iglesia firme corrige las falsas enseñanzas y a los falsos maestros. Y la manera más eficaz, nos comenta, nos muestra, nos dice el apóstol Pablo, es identificando, frenando y enfrentando las doctrinas falsas y a los falsos maestros que la presentan. Luego entramos al capítulo 2 y vimos la importancia de tener una iglesia con miembros comprometidos con presentar un comportamiento digno de creyentes que andan conforme a la sana doctrina. Y todo esto dirigido por renglones, por edades, por sexo, hombres mayores, mujeres mayores, jóvenes, y también a los que trabajan, son siervos en empresas y en distintos lugares. Por último, la semana pasada aprendimos que una iglesia firme se caracteriza por vivir en la gracia. Y vimos 4 aspectos fundamentales sobre vivir en la gracia: la salvación, la santificación, la esperanza y la seguridad. Estos mensajes comprenden la introducción, el corazón de esta carta. Hoy vamos a concluir con el estudio del capítulo 3, mensaje cual he titulado: Una iglesia firme tiene miembros ejemplares. Nosotros aprendimos hace algunas semanas que el versículo clave para poder entender correctamente cada uno de los capítulos de esta corta pero preciosísima carta es el versículo 5 del capítulo 1. Y la idea de este verso es: establece ancianos, establece un liderazgo sólido en la iglesia y corrige lo deficiente. Tomando en cuenta esto y lo que ya hemos visto, podemos ver que en el capítulo 1 hay un énfasis marcado sobre la organización en la iglesia. Las iglesias firmes deben tener un orden. Es por eso que versículo 5, corazón y clave de este texto, de esta carta, establece que las iglesias deben tener ancianos, líderes, porque deben andar organizadas, en orden. Capítulo 2 se caracteriza y hace un énfasis grande en la importancia de enseñar sana doctrina y de enfrentar a los falsos maestros. Y hoy iniciamos el estudio del capítulo 3, que tiene como énfasis, como principal característica distintiva, poner en práctica estos 2 primeros capítulos. Una iglesia firme es una iglesia ordenada, con sana doctrina, que enseña sana doctrina y que la pone en práctica. Eso vamos a estar viendo en esta mañana. Y por razones de tiempo, este mensaje, que tiene 3 principios y una conclusión, lo he dividido en 2. Vamos hoy a ver los primeros 2 principios y luego el próximo domingo, donde estaremos culminando
con esta serie basada en la carta del apóstol Pablo a Tito. Veremos la segunda parte. Y hoy vamos a leer la parte que nos compete, que son los versículos del capítulo 3, del 1 al 7. Quiero que me acompañen en la lectura, que busques en tu Biblia. No sé si estarán proyectando, pero también puedes leerlo en la pantalla. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 y versículo 1, apóstol Pablo hablándole a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Buen Dios, tú eres nuestro Padre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te amamos, Dios. Santo, santo, santo eres, Padre. Venimos delante de ti porque queremos conocerte más. Porque queremos servirte, Dios. Agradecidos totalmente y conscientes de que no somos merecedores de tu Hijo Jesús, que entregó su vida para salvar las nuestras. Padre, que esto que vamos a ver en esta mañana sea dirigido por tu Santo Espíritu. Estoy consciente de que no soy digno, pero te doy las gracias, Dios, que a pesar de ser un hombre imperfecto, tú me permites tener acceso a tu palabra. Y es mi oración que podamos compartir tu palabra, aprender tu palabra y practicar tu palabra. Líbranos de falsas interpretaciones y ayúdanos a tener el deseo, el coraje, la valentía de hacer todo cuanto tú nos ordenas. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre, en el majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, la idea general de este capítulo y en especial de esta porción que acabamos de leer, de estos 7 versículos, es que los miembros de la iglesia firme, nosotros los que hemos creído en Cristo y pertenecemos a una iglesia firme, debemos predicar no solo de boca, sino también con nuestro ejemplo por medio de buenas obras. Estamos llamados no solamente a proclamar la palabra de Dios, estamos llamados a vivirla, a presentarnos como testimonios de la transformación gloriosa que ha hecho Dios en nuestros corazones cuando cada quien ha decidido poner su fe en Cristo Jesús. Esta es la idea de este versículo, de este capítulo completo, capítulo 3. Y hoy vamos a ver que una iglesia firme se caracteriza por tener miembros, creyentes, ejemplares, listos, dispuestos para buenas obras ante 3
asuntos importantes. Y el primero de ellos es que debemos ser ejemplos de buenas obras, que debemos tener una conducta ejemplar ante las autoridades. Leamos el versículo 1 nueva vez. Dice el apóstol: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué significa? A la luz de este pasaje que acabamos de leer, de este versículo 1, ser ejemplo ante las autoridades. Miren, ciertamente, estamos en un inicio de nuevos gobernantes en nuestra República Dominicana. Y es práctica y costumbre que nosotros, no solamente los cristianos, sino todos los dominicanos y todas las personas ciudadanas de un país, que comenten, que critiquen y que hablen sobre la mala reputación de los gobernantes, de los militares, de los de alta posición, de los policías. Esto es normal que pase. Pero nosotros estamos llamados a la excelencia y a mostrar ejemplo ordenado por Dios, sometiéndonos a estas autoridades, porque están puestas, ya que Dios ha permitido que así sea. Y Él es quien pone, quita reyes. Eso lo dice su palabra. Entonces, ¿cómo yo puedo ser ejemplo ante las autoridades? Dos principios muy sencillos nos dan las pautas y trazan el rumbo que debemos tomar los cristianos delante de las autoridades y los gobernantes. En primer lugar, debemos respetarlos. Respetando a las autoridades es la mejor manera de dar ejemplo de buenas obras. Respetándolo en todos los sentidos. Respetando sus posiciones de poder, sus puestos, su autoridad propia. Reconociendo que están ahí para dirigir nuestra nación. Es tan sencillo como esto. En segundo lugar, somos ejemplo ante las autoridades cuando obedecemos las leyes, pagando nuestros impuestos, respetando las señales de tránsito, respetando la autoridad policial, respetando la autoridad judicial, respetando al presidente y a cualquiera que Dios haya puesto como dirigente de nuestra nación. Y esto no lo dice la palabra de Dios solo aquí en Tito. Esto lo podemos ver en muchísimos pasajes en la Biblia. Podemos ir a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y a partir del versículo 13, dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviado para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad por pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto lo dice la palabra de Dios. Dios permite y pone a los gobernantes para castigo de los malhechores y para honra de los que quieren hacer el bien. Ellos rendirán cuentas ante nuestro Dios por su gestión. Pero nosotros rendimos cuentas a Dios por nuestro ejemplo ante la sociedad, rindiendo obediencia al liderazgo de los países y las naciones a las cuales pertenecemos.
Hay muchas cosas que podemos abundar, sobre las cuales podemos abundar tocante a este punto. Hay muchas preguntas que surgen de esto. Una de ellas es, ¿debe o puede un creyente involucrarse en la política, en el gobierno, en el ejército, en la policía? Sin ánimo de abundar mucho, la respuesta corta es que sí. ¿Cuán beneficioso pudiese ser para nosotros que los gobernantes, los policías, los líderes de las naciones pongan su fe en Cristo y dirijan al país y al mundo según los preceptos divinos? El problema es que la política muchas veces enrola y envuelve actos de corrupción, cosas difíciles de vivir para un creyente que quiera hacer las cosas bien, valga la redundancia. Entonces, creo que sí puede un creyente involucrarse. ¿Puede un creyente entrar al ejército teniendo convicciones de no querer nunca usar la violencia y las armas? Bueno, hay puestos en el ejército que tienen que ver con medicina, con ayuda y con otros asuntos. Entonces, sí puede, claro que sí. El llamado a la atención que quiero hacerles en este punto es, las iglesias firmes no se deben involucrar en la política y en el gobierno. Un miembro de la iglesia puede ser un excelente ministro, un excelente político, o tener un buen desempeño en un cargo público. Pero las iglesias como organización no deben involucrarse en la política. Porque estamos puestos en este mundo para ser sal, luz y ejemplo de buenas obras ante todas las autoridades. Entonces, el primer punto tiene que ver con esto, con someternos. Esto significa esa palabrita, respetando las autoridades. Esa sujeción tiene que ver con un acto voluntario, similar al de la mujer cuando se somete voluntariamente a su marido, reconociendo su autoridad, no su superioridad. No su superioridad. Nos sujetamos voluntariamente a los gobernantes y a las leyes, siempre que no atenten contra la palabra de Dios, porque es lo que Dios nos manda. Y obedecemos a los gobernantes, porque al igual que debe imperar el orden en las iglesias, debe haber orden en las naciones. Eso es lo ideal. Segundo lugar, segundo principio, es que los creyentes que pertenecen a una iglesia firme deben ser ejemplo de buenas obras ante la sociedad. Ejemplos de buenas obras ante la sociedad. Ejemplo ante la sociedad. Veamos lo que dice el versículo 2, capítulo 3. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con toda la sociedad. Ciertamente somos ciudadanos celestes, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pues Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, nos redimió, nos compró para sí. Pero al mismo tiempo, somos ciudadanos de este mundo. Somos dominicanos los que pertenecemos a esta iglesia, la gran mayoría de nosotros. Todo el que está escuchando pertenece, tiene alguna ciudadanía. Estamos puestos juntos los unos con los otros en sociedad, no importando si somos o no creyentes. No importando si somos o no creyentes, pertenecemos a una misma sociedad.
por lo cual debemos ser de ejemplo de buenas obras ante la sociedad en la que vivimos, en la que Dios nos ha colocado, en el tiempo en que Dios nos ha puesto a respirar en este mundo. Y hay dos advertencias que el apóstol Pablo da a Tito en este punto importante. Y la primera advertencia es que si queremos dar ejemplo ante la sociedad, no debemos hablar mal de los demás. Anote eso. Si queremos dar cuenta y ejemplo ante la sociedad de que podemos llevar el evangelio no solamente con la boca, sino con las obras, nosotros debemos abstenernos de hablar mal de los demás. Y yo quiero explicar un poquito esta idea que menciona el versículo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 3. Que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Esa palabrita difamen tiene que ver con no hablar mal del otro, con no dañar al otro con nuestros comentarios. Y es muy fácil, muy sencillo caer en las trampas del enemigo por medio de la boquita que tenemos, por medio de la lengua que tenemos. Soy cristiano, soy diferente ahora, soy mejor ahora. Muchos creyentes creen esto. Y por esa razón se creen superiores a los demás y los critican. Porque fulanito hace esto, porque menganito lo otro, porque la doña fulana que sé yo qué tal cosa, vieja que sé yo cuánto. Y criticamos y dañamos y nos vamos más allá. Hurgamos en aspectos personales, íntimos de personas, juzgándolas suavemente, con ligereza, simplemente porque no son cristianos. Tengan cuidado con caer en esa trampa. El apóstol Pablo se lo está diciendo a Tito, mira que no hablen mal en la iglesia de los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser ejemplo de buenas obras. Y hablando mal y dándole a la lengua, dañando a otras personas, nos hacemos semejantes a ellos. Otra advertencia. En el mismo versículo se encuentra. No seamos discutidores. La palabra que usa Pablo es no seamos pendencieros. Pendencieros tiene la idea de uno que discute todo a un punto de que las discusiones se tornan insoportables, indeseables, vanas, sin sentido, sin propósito, imponiéndonos. El apóstol Pablo nos motiva a hacer todo lo contrario y nos dice: no hables mal del otro, no seas un discutidor de estupideces y porquerías creyéndote el que más sabe y que el otro es el más ingenuo. ¿Cómo tú debes enfrentar a las personas no creyentes e incluso a los creyentes cuando éstas están en un error, sea doctrinal, práctico, de pecado? En primer lugar, y lo puede notar, siendo amable, lo dice el mismo versículo, siendo amables, y en segundo lugar, siendo mansos, no mensos, mansos. La idea aquí tiene que ver con ser humildes, especialmente cuando vamos a reprender a alguien, especialmente cuando vamos a corregir a alguien, especialmente cuando estamos convencidos de que tenemos un punto y un consejo bueno que dar al amigo que no conoce de Cristo. Debemos ser humildes,
en toda nuestra manera de actuar. Así somos ejemplos vivos de que la obra de Cristo ha transformado nuestros corazones y nuestras vidas. Es muy fácil para un creyente, para un cristiano, dar con el mazo al que anda por ahí en la calle sin rumbo porque no conoce a Cristo. Y vemos expresiones: arrepiéntete, buen perro, que tú lo que eres un borrachón. Mira tú ahí andando de chula. Criticamos con ligereza y con dureza, no recordando que en otros tiempos nosotros estábamos en esas posiciones. Dos razones nos muestra el apóstol Pablo para decirnos esto que nos acaba de decir en estos versículos 1, 2. La primera razón por la cual él dice que debemos ser amables y mansos es porque antes de nosotros ser creyentes, antes de que la gracia de Dios por medio de poner la fe en Cristo nos salve, nosotros éramos iguales o peores que las personas a las cuales nosotros criticamos. Leamos el versículo 3. Dice el apóstol Pablo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Cuando el apóstol se refiere ahí en ese versículo 3, en otro tiempo, está hablando directamente de aquel tiempo cuando nosotros aún no habíamos puesto nuestra fe en el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, antes de que fuésemos cristianos. Y este verso nos da una descripción, una fotografía de cómo éramos nosotros antes de llegar a Cristo. Da un listado de características que nos identificaban. Quizás no todos teníamos todas estas características, pero seguramente que una o muchas de ellas sí la teníamos antes de venir a los pies de Cristo Jesús. Y voy a decirla brevemente, pero quiero explicarla, aunque sea un poquito rápido, porque es importante que veamos esa foto de quién yo era, de quién tú eras en el pasado antes de venir a Cristo, porque es a esa persona que tú estás juzgando con un mazo y reprochándole las cosas que tú también hacías y de las cuales Cristo, no tú, te sacó. Cristo, no tú, me sacó y te sacó. Podemos aprender, y dice el texto, que éramos insensatos. ¿Qué significa insensato en este contexto del versículo 3? Una persona que no era capaz de discernir, de entender las cosas espirituales, porque teníamos mentes carnales, mentes gobernadas únicamente por la carne y por las pasiones y deseos malos. Teníamos una manera vana, vacía, una manera de porquería de pensar respecto a los deleites que nos interesaban. Podemos ir, para abundar y ampliar un poquito más, a 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 14. 1 Corintios 2, 14, dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está claro lo que Pablo está diciendo.
Oye, tú estás hablando con una persona que está a tu lado, que no conoce a Cristo, porque quieres presentarle lo bueno que ha sido Dios contigo y cómo Dios, no tú, ha transformado tu vida por medio de tu creer en el unigénito. Esa persona no discierne las cosas espirituales porque todavía tiene una mente carnal y no ha sido transformado por Cristo. Tienes que ser ejemplo de buenas obras delante de esa persona, porque alguien lo fue contigo cuando te llevó el mensaje poderoso de salvación, que es el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. Otra característica que nos identificaba es que éramos rebeldes. Y la palabra rebelde aquí tiene que ver con desobediencia. Personas que no se sometían ni se sujetaban a nadie ni a nada. Almas libres que vivían según les diera su gana. Éramos esclavos de nuestra concupiscencia, que no es más que las pasiones pecaminosas que tenemos o teníamos antes de conocer a Cristo. Esclavos de deleites ilícitos, deleites pecaminosos. Pero ese creyente, esa persona que no ha conocido a Cristo, quizás tú que estás viendo ahí este mensaje y no has tenido un acercamiento con Cristo, cosas que nosotros te decimos, que hacemos diferente y que proclamamos, quizás son una locura para ti, porque aún no has gustado, no has probado, no has vivido la vida plena y la paz total que solo Dios da a aquellos que creen en su Hijo Jesús. Éramos malas personas, dice el versículo. Y mala persona aquí no es simplemente una persona ahí que hacía cositas malas. Es una persona, se refiere Pablo, que se goza de hacer el mal, que daña a otros intencionalmente. Así éramos antes de venir a Cristo. Envidiosos, dice el texto. Envidiosos, porque no tenemos lo que otros tienen. Aborrecibles. La idea aquí es personas llenas de odio. Si tú no eres de mi grupo, te critico. Miren, esto es tan así que nosotros podemos observar en los diferentes lugares en donde nos movemos cómo un grupo de hombres, compañeros entre ellos, ven a otro pasar y se burlan de cosas por la prenda que lleva o lo que sea, simplemente porque sí, porque está eso dentro de uno. Mujeres, cuando ven a una que no es de su grupo, no es de su agrado, con una ropa, puede ser una ropa que ellas hayan usado y que estarían locas por usarla, pero la critican. Porque ese odio sale de nuestra mente carnal antes de que fuésemos regenerados. Entonces, esta primera razón la da Pablo a Tito de por qué debemos tratar con amabilidad a los no creyentes. La segunda razón creo que es más poderosa. La primera tiene que ver con que éramos iguales o peores que las personas que no conocen a Cristo cuando estábamos en su misma posición. Pero la segunda razón la vemos en los versículos del 4 al 7. Y yo quiero leerlos nuevamente para que lo tengamos fresco en nuestra mente. Dice versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Todo esto lo podemos resumir en esta segunda razón, y es que Jesús nos salvó por medio de su muerte, sepultura, resurrección. Creyendo en Él, tenemos vida eterna. Él nos salvó por lo que Él hizo, no nosotros por lo que nosotros hicimos, porque no hicimos nada más que poner nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra creencia en Él. Esa es la clave. Esa es la principal razón por la cual nosotros debemos actuar con amabilidad y mansedumbre delante de los no creyentes. No con un bate, no con un mazo, no como quien quiera acusar, porque no es nuestro rol. Nuestro rol es ser ejemplo. Nuestro papel es ser sal y luz. La semana pasada vimos esta doctrina fundamental. Quizás la principal doctrina que mueve al apóstol Pablo a escribir todo lo que escribió en capítulo 2 sobre la sana doctrina. Y es esta doctrina de la salvación. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fue un regalo de Dios que a Él le costó mucho. A ti no te costó nada. Entonces, como no te costó nada, no tienes derecho a sentirte superior ni mejor que nadie. Tienes la obligación de ser ejemplo. Pablo lo repite. Y lo repite en este capítulo 3, que tiene que ver con caminar, con practicar, con ejercitar lo que hemos aprendido de la sana doctrina. Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, es muy fácil tomar cualquier cosa para hundir al que está a nuestro lado, porque nos creemos mejores ahora que somos creyentes. Miren, así como Cristo murió por mí y por ti, que has aceptado su regalo por medio de la fe, murió por cada una de las personas que aún no le conocen. Y tu llamado y mi llamado y el llamado de esta iglesia es a predicar no solamente de boca a aquellas personas que no conocen a Cristo, sino con el ejemplo, siendo mansos, siendo humildes. Es que el texto está diciendo en esos versículos del 4 al 7 que el Dios hecho hombre se manifestó para salvar a todos los hombres. Dios siempre ha sido bueno, manifestó su bondad. La hizo visible a los hombres por medio de la encarnación de Cristo. Eso es lo que está diciendo cuando dice se manifestó. Para poder, con el propósito de salvar, transformar, regenerar las vidas de los que estábamos condenados a morir por causa de nuestros pecados. Y de esa manera Pablo presenta la obra salvadora como una expresión de amor concreta. Él nos salvó, Él nos regeneró. Disponible para todos los hombres, efectiva a los que creen. Y todos tienen la oportunidad de creer. Ponga su fe en Cristo y su vida va a cambiar. Y aquellas cosas para las cuales crees que son una locura, se van a volver más claras para ti, para tu vida. Muchas personas sé que nos ven. Muchas personas a las que tú le hablas siendo creyente y ellos no, te ven como un loco, te tildan de loco. Déjame decirte algo a ti que tal vez estás viendo y piensas que el evangelio y los cristianos estamos locos. O que no es el momento para tú cambiar tu vida porque estás gozándote en los placeres que te presenta la vida. Dios está diciendo que estás atrapado en un círculo vicioso.
que estás andando sin rumbo, sin destino claro, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. El cual, dice el versículo 5, Dios derramó sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los que creemos en Cristo, para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Dice Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ven a Cristo y tus temores, tus preocupaciones, tu manera incorrecta de vivir la vida, no porque seas inferior a un creyente ni mucho menos, sino porque no has gustado del regalo de Dios, va a ser transformado y cambiada. Según el versículo 7, nosotros merecíamos una condenación, pero recibimos por gracia el perdón de los pecados y la vida eterna. Dice el versículo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos llamados como iglesia, y como iglesia firmes que somos, a predicar con el ejemplo. Lo que nosotros hacemos grita más fuerte que lo que nosotros hablamos. Que no te tachen como un creyente cretino. Mira a este que es cristiano, cogiendo a la mujer de fulano. Mira a esta de que es cristiano de Chimosa. Que no sea eso lo que nos describa, sino todo lo contrario. Mira este tipo, a pesar de ser cristiano, se junta conmigo, comparte. Somos personas que vivimos en una sociedad, que tenemos los mismos líderes en el país, llamados a ser ejemplos y a ser sal y luz. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Tito, que les diga a los miembros de esa iglesia. Y lo que Dios quiere que yo y que cada persona que lea esta carta le diga a sus compañeros de milicia, para que puedan proclamar el mensaje de salvación y redención de Cristo, no solamente con la boca, sino también con el ejemplo. Y quiero terminar diciéndote que debes tener siempre en la mente, hermano querido, la importancia de que seas ejemplo en medio de los demás. Porque Dios quiere usarte como herramienta para que más personas lleguen a los pies de Cristo. Y a ti que me escuchas en esta mañana, o en el momento que lo estés haciendo, yo te invito a que tú le digas sí a Cristo. No sé cuál es tu opinión de los cristianos. No sé cuál es tu opinión de los evangélicos o de los católicos o de cualquiera que te quiera llevar el mensaje de Jesús y te diga que creas en Cristo y que creyendo vas a tener vida, vida abundante, vida eterna. No sé cuál es tu opinión, realmente no la sé, pero te aseguro que el mandato de Dios es que esos cristianos prediquen con su ejemplo, para que tú, viendo su accionar, puedas convertirte en una persona salvada, regenerada, transformada, para lograr propósito en tu vida, para que tengas esperanza en tu vida. Este es el momento de decirle sí a Dios y decirle sí al mensaje del Evangelio de Cristo. No pierdas la oportunidad que Dios te está brindando de salvar tu alma,
de salvar tu vida, de salvar tu espíritu. Vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote todas las gracias porque tu palabra es vida, viva y verdadera. Padre, oramos que como iglesia nos enfoquemos en ser ejemplo ante los líderes y las autoridades que nos gobiernan y ante la sociedad. Porque es la manera de nosotros predicar el evangelio de Cristo con nuestras acciones. Y pedimos que tu Espíritu Santo dé convencimiento de pecado a los que nos escuchan y no han gustado del regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en su nombre. Amén. Que Dios les bendiga.